de licenciatura en biología este jueves pasado, que fue el 30 de abril, ¿no? En la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego del IPA. ¿Cómo te va? Hola, bienvenida. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, recién recibida. De bióloga. Hace muy poquito, hace un par de días, de semanas. Así que bueno, ¿cómo ha estado esa presentación y sobre qué tema estuviste presentando tu tesis para hacerte esta licenciatura? Estuvo estresante, el armado de la presentación. El trabajo fue sobre la Laguna del Diablo. Hicimos un muestreo durante 2024 en 4 estaciones del año. Se muestreó en febrero, en abril, en julio y en noviembre, como para conocer la variación estacional de la dinámica del fitoplancton en el cuerpo de agua. Y bueno, en realidad la escritura de la tesis, el muestreo fue un año, la escritura fue un año más, y el armado de la presentación fue ahí más estresante que el muestreo, la escritura, porque todo. Es todo un tema eso de la preparación y todo después de un trabajo de campo, ¿no? Claro, porque en realidad el trabajo de campo es genial. Sí, de claro, hecho, después, claro. el después. Claro, nosotros muestreamos desde un bote, la pasamos bien, nos tocaron días lindos, e incluso en invierno, más allá de que estaba congelada la laguna, el clima siempre fue bueno. Y además, una linda experiencia para mí y mis directoras. O sea, siempre con mucha emoción fuimos a muestrear, pensando en para qué era. Claro. Y al año siguiente fue como todo el análisis de datos, la escritura, siempre con el acompañamiento de ellas dos. Y bueno, y una vez que se escribe, se elige el jurado, se propone en realidad, y el comité de la universidad te dice quién es tu jurado, o sea, si es el que propusiste u otro, y se entrega el manuscrito. Lo que pasa es que, bueno, el manuscrito mío tenía 50 páginas. Claro. Y la presentación es media hora nada más. Entonces 50 páginas. Se hace eso? ¿No? Porque a todos le preguntamos lo mismo. Todos vienen, bueno, los vamos invitando y demás. Pero ¿cómo se hace con tan poco? Porque ustedes pues tienen que eso, más allá que están frente a los que van a evaluar y demás, también es como que hoy por hoy tienen que buscar esas palabras justas, ustedes como científicos, para que los demás puedan entender también, ¿no? Refiriéndose no mucho a las palabras muy técnicas, pero bueno, en este caso sí las tenés que utilizar, que y es todo un tema. Sobre todo por ahí en el nombre, porque cuando nosotros identificamos el fitoplancton en la laguna, el fitoplancton son algas unicelulares, pequeñas, que se ven en el microscopio, que se tienen que fijar, teñir. Y hay que reconocerlas. Y mi directora es una genia en fitoplancton. ¿Quién es la Gabriela González Garraza. Ella es la directora, que ella sabe muchísimo de fitoplancton. Y después la que me acompañó, mi codirectora, es Patricia Rodríguez. Con ella trabajamos más la parte de dióxido de carbono en el cuerpo de agua, o sea, si emite y demás. Pero ver el fitoplancton en el microscopio y saber cuál es, era como, me acompañó muchísimo, las dos, mucho. Sí, muchísimo para poder detectar cada uno, para poder hacer, qué está pasando también en esos cuerpos de agua, ¿no? Y pasa que lo importante es identificarlo, y una vez que identificás qué fitoplancton es, te fijas en bajo qué características vive, por qué está ahí, por qué no, o si es raro que esté ahí, cuánto hay. Y bueno, y como muestreamos en diferentes épocas del año, vimos la abundancia de cada especie en cada época del año. Quién dominó en invierno, quién dominó en verano, quién bajó la abundancia cuando empezó a hacer un poco más de frío. Y en base a eso estudiar cada pequeña alga para saber bajo qué características suele vivir. Se propagan y todo demás, ¿no? Que están en crecimiento. Y bueno, con la contaminación también, por supuesto, ¿no? Todo ese tema, que por ahí es otra vía, pero bueno, no, seguramente que también. Nosotros, como propuesta, una vez que terminamos el estudio, proponemos que se utilice el fitoplancton en el monitoreo de los cuerpos de agua, porque hay especies que sobreviven a condiciones de poca luz, de bajos nutrientes, que el agua tiene mucha materia orgánica por contaminación o por lo que sea, por eso, o porque ingresa desde afuera, o porque se produce en el mismo cuerpo de agua, y depende de la especie que hay, te puede indicar ciertas características. Después hay otros parámetros para medir, que hemos trabajado con todo el grupo de trabajo sobre índices que te indican la calidad del agua, como cloruros, por ejemplo. Yo hablé de eso en el escrito, pero el análisis grueso, digamos, del trabajo
fue sobre fitoplancton, se basó en fitoplancton. Básicamente, claro. Sí. ¿Y eso cómo hiciste para reducir todo esto tan poquito? Porque media hora es muy poco, ¿no? Para todo eso. Primero me estresé armando la presentación, justamente porque son 50 páginas y en realidad decís, ¿cómo explico todo? Claro, aparte todo es importante para uno. Para uno todo es importante, claro. Y transmitirlo, eso. Y me costó un poco entender, de hecho, es como, yo lo pienso así, uno cuando arranca tiene como una mochila, y a medida que van pasando los días, viene alguien y te saca una mochila, un poquito de adentro, después viene otro, te saca otro poquito, y así, y te van como alivianando la carga, porque uno siente un montón de presión de contar todo. Y después te vas dando cuenta de que no hace falta, porque el jurado ya leyó la tesis, y vos vas a defender tu trabajo ante un jurado, y ellos hay cosas que previamente ya ellos ya la leyeron, hicieron sus aportes, sus correcciones, y en base a eso fue que yo armé la presentación, más allá de con lo que yo trabajé, con cosas que ellos me aportaron para enriquecer el trabajo. De hecho, en el escrito, si bien yo tengo fotos de fitoplancton y videos en vivo de fitoplancton, en el escrito no había fotos de las especies. Entonces, uno de los jurados me dijo, che, ¿y las fotos? Porque es verdad. Claro, vos hablás de esta alga re difícil y de esta, ¿y quién es? Sí, claro, no se identifica cuál es. Claro, entonces la presentación tiene, la mitad de la presentación son fotos del fitoplancton diciendo este es y así. Claro, sí. Porque eso fue lo que faltó. Y después, uno de los jurados trabaja toda la parte de hidrología y él me habló mucho de la composición, del lecho de la laguna, de los márgenes, de lo que hay alrededor, de cómo se alimenta el cuerpo de agua, de que no tiene ingresos pluviales, por ejemplo, cloacales, que eso es re importante porque si ingresa agua de cloaca en el cuerpo de agua hay contaminación orgánica. Ya sé, por sí. Claro. Entonces me instruyeron en esas cuestiones también. Qué bueno. Vos sos profesora de biología. Yo hice una carrera previa, claro. Sí, hablábamos justamente fuera del micrófono, ¿no? Que estabas profe de varios establecimientos educativos. Yo hice el profesorado, yo soy de Río Grande. Ah, mira. Hice el profesorado en el IPES de Río Grande y lo arranqué en el 2012 y lo terminé a fines del 2015. Y trabajé allá un tiempo, estuve trabajando mucho con el programa Vamos Plantando, que era el de ir a plantar a Bahía Torito. Ah, qué bueno. Para reforestar. Sí. Y después de 2 años de ejercer allá, vine para acá a hacer la licenciatura específicamente. O sea, vine para eso. Y bueno, y acá empecé a trabajar y tomé muchas horas. Y bueno, y me costaba. ¿Viniste, te trasladaste acá a Ushuaia para hacer la carrera? Acá. Sí, por la carrera. Sí, y varios vinieron, Sí. Oriana también creo que es de Río Grande. Oriana es de Río Grande. Después, por ejemplo, mi compañero, él estudia ambientales, pero mi compañero vino de San Luis a hacer, él es técnico en ciencias ambientales y vino acá a hacer la licenciatura, acá a Ushuaia. Así que hay varios de otro lado, varios de Río Grande, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, con el tema de que yo ya soy profe, podía trabajar también, entonces ahí como que se me alargó el... Pudiste ahí acomodar un poco también y claro, eso también el tema de la carga, digamos, la carga me refiero al tema laboral, ¿no? Que después eso también para hacer la carrera, ¿te llevó cuánto tiempo, más o menos aproximadamente? Me llevó 8 años. Yo arranqué en el 2018, entre medio de la pandemia. Claro, sí. Entre medio de la pandemia, de hecho, yo cuando comenzó la pandemia tenía un final pendiente y cuando finalizó la pandemia del 2020 tenía 8 acumulados, porque no nos dejaban promocionar. Así que ahí fue como un retraso para muchos. Sí. Y bueno, y después fui cursando de a poco lo que podía. Sí, uno como que después se va relajando, ¿no? Y dice, bueno, todos están en la misma situación y no es que uno mismo tiene que sentirse porque lo va haciendo con un poco más de más extensa la carrera, ¿no? Y pasa que se complejizó para todos en ese momento que teníamos en el país, ¿no? Sí. En el mundo, ¿no? Porque eso también fue de forma global. ¿Y cómo se te dio a elegir este tema en particular? ¿Te gusta esta fase? ¿Qué es lo que vas a seguir después? ¿Qué te interesa seguir de la parte de la biología? Y en realidad el tema uno no es que elige tanto el tema. Uno va cursando y a medida que va pasando el tiempo uno tiene optativas para elegir. Voy a decir, bueno, yo me voy a recibir de biólogo, pero me puedo hacer esta y esta materia que no es parte del plan, pero la universidad me la ofrece para que yo pueda saber un poco más. De hecho, yo hice materias de ambientales y de geología también. Yo hice paleontología, hice evaluaciones de impacto ambiental, que no están dentro de la carrera de biología. Como para saber un poco de todo también. Sí, tener un panorama más íntegro de todo. Claro. Y a Gaby yo la conozco en botánica en el primer año y me pareció divina y yo dije, yo voy a trabajar con ella. Como no sabía qué hacía, pero iba a trabajar con ella.
Y da la casualidad que en cuarto año se ofrece limnología como optativa. Yo me anoto, ahí estaba mi otra directora como profe, y trabajaban juntas. Dio la casualidad que Gabriela y Patricia trabajaban juntas. Entonces yo les pregunté si yo podía hacer mi trabajo final con ellas, y enseguida me dijeron que sí, me ofrecieron un tema, me ofrecieron 2 o 3 temas, y en base a eso las 3 elegimos cuál nos gustaba más, y empezamos a trabajar sobre eso. Claro, y empezaron ahí a hacer todo ese trayecto de que me decías de qué año empezaron con las tomas y todo 2024, eso. Arrancamos febrero del 2024 y ese año muestreamos, hicimos ahí un procesamiento de muestras también, pero el escrito yo lo arranqué en 2024, en 2025 el escrito. Y también iba un poco no iba, por ahí tenía muchas horas y no podía ir. Ibas acomodándote también. Mucho, ellas están las dos en Cadique, entonces mucho trabajo con ellas, mucho trabajo en la universidad también. Y mucho trabajar fuera, o sea, en casa, el fin de semana. Y además tenía finales pendientes todavía. Entonces por ahí colgaba la tesis y decía, bueno, no, rindo este final y después vengo a seguir. Y así es. Bueno, me acompañaron, me comprendieron y también me apuraron, porque si no me apuraban yo todavía... Claro, seguro te todavía muy relajada, digamos, pero está bien que a veces los profes parece que decís, bueno, que te insisten, pero bueno, por algo es, porque ven en vos, en esa estudiante, esa persona que se va a recibir como profesional, como colega ya, porque ya te ven como colega, ahora ya estás recibida, obvio, pero en ese momento te ven como colega y eso te incentiva también a seguir haciendo tus investigaciones y demás. Y bueno, ¿qué pensás? ¿Vas a seguir con alguna otra línea de investigación? ¿Qué tenés pensado? Y en realidad lo estoy viendo. Yo, como primero ya hice una carrera de 4 años y esta me llevó 8, sí me dijeron ellas varias veces para que hagamos un doctorado. CONICET te beca 5 años para algún tema de investigación. Habíamos hablado de trabajar algo que tenga que ver con las emisiones de dióxido de carbono en los cuerpos de agua. Mucho para trabajar. Porque generan un aporte a la atmósfera en lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Es un tema importante. Y es un tema por ahí que no tiene tanta info. De hecho, yo comparé mi trabajo con castoreras de acá, no tanto con cuerpos de agua urbanos, y con cuerpos de agua de Chile, de China, de India, o sea, de otras partes del mundo. Pero un doctorado implica 5 años de beca, 5 años más de trabajo. Y bueno, pero sos muy joven. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 34. Claro, sos muy joven. Entonces estaba bueno. Y si no, después puedo optar por hacer una maestría. No tengo mucho la info todavía de cómo es. Claro, sé todavía que es menos tiempo. Estás ahí. Hace muy poquito que te recitas. Tienes que disfrutar de este momento y seguramente que después se te van a ir dando los caminos, así bueno, como le pasó a Oriana, ¿no? Que por ahí surgió viajar, por ahí te surgió a vos al otro momento viajar, no sé, ¿cómo está compuesta tu familia? Yo acá en Ushuaia estoy sola, tengo una perrita. Vinimos tu animalito vinimos 4, tenía 3 perritas y yo, y en el camino la vejez hizo que me vayan abandonando y quedó una cosita. Pero bueno, a ver, una que de hecho mi papá me dice, menos mal que tenías 3, ¿viste? Uno dice, menos mal que tenía 2 porque me quedaba una. Entonces somos ella y yo. Y después mi familia está en Río Grande, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, están todos en Río Grande. Están todos allá. Están todos allá. Vos ya te instalaste acá. Ya te quedaste yo me instalé acá y estoy acá. El día que me recibí, una amiga me dijo, mañana hacemos la mudanza porque vos viniste a la licenciatura, así que ya la terminaste, mañana nos vamos. Pero bueno, no, yo tengo muchas horas estables para trabajar también. Bien. Y la posibilidad de trabajar con mis directoras también en CONICET. Sí, entonces sí o sí. Cualquier otra posibilidad también en realidad acá o en cualquier otro lugar, claro. Que vaya surgiendo, eso es lo importante. Así que bueno, elegiste acá quedarte en Ushuaia porque obviamente ya hace muy poquito que te recibiste. Así que bueno, te deseamos todo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Seguramente que van a surgir otros caminos de investigación, seguramente porque esto hay mucho, necesitamos, los necesitamos muchísimo ustedes los científicos. Hay mucha propuesta. Porque hay mucho, está el tema plástico, el microplástico, muchas líneas de investigación respecto a ese tema
que por ahí hay otras personas que vienen trabajando muchísimos años ya hablando de esta situación de los nanoplásticos, microplásticos, y que ya tenemos eso en el agua, en el suelo, en el aire, así que necesitamos los necesitamos muchísimo para seguir brindándonos también esta información y estas líneas de investigación que son muy importantes, y en un marco de situación también bastante compleja con la cuestión de ustedes los científicos, de la cuestión de la cuestión económica, pero ustedes tienen que seguir adelante. Hay que publicar, me dijo una doctora la vez pasada en CADIC, me dijo, ¿ya terminás? Hay que publicar. Sí. Hay que publicar información, hay que llenar de información y publicar y ver que la ciencia avanza y que nos trae un montón de info que desconocemos y que es re importante. No es que está la gente en CADIC haciendo nada, aprovechándose, del Estado, no. Hay gente trabajando, hay que seguir. A mucha gente le llamó la atención el Día de la Defensa la profundidad que tiene la laguna, porque en invierno todos van a patinar y tiene 10 metros de profundidad, no es somera. No se puede creer. Claro. De hecho, el margen tiene un poquito de margen y después tenés 2 metros. O sea, si te tropezás. Entonces, por eso hay tanto control de la MUNI también, de que sea la capa de hielo tenga el grosor que debe tener. Con el cambio climático que tenemos, por ahí como decís vos, se congela, pero después también puede haber como de repente un cambio de baja de temperaturas más altas y ahí no se genera, no es como antes, en unos años atrás aquí en Bozos Fuina. Sí. Bueno. De hecho, yo no quería venir a vivir a Ushuaia por la cantidad que nevaba. Y claro, y vine acá 2 veces nevó el año pasado. Sí, entonces, terrible. Y ahora mira la época que tenemos que estar. Sí. Seguramente. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Florencia, por haber venido. ¿Tenés alguna red social o querés compartir o algún mail que quieran escribirte, que quien está escuchando al otro lado quiera saber mucho más sobre el tema? En realidad lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el escrito para sacar la publicación, para hacer el paper. Va a ser mucho más corto que el escrito de la tesis. Pero después entiendo, todavía yo no la envié, pero sé que la UNI tiene el repositorio de trabajos finales de todos los que se recibieron ahí. Si y ahí tienes un mail, ahí en el CADIT. Seguramente. Si uno quisiera entrar a consultar, en la página de la UNTF está el repositorio de todos los trabajos finales. Buenísimo. Así que eso está muy bueno. Si uno quiere conocer sobre los temas, puede ingresar ahí. Bueno, y Florencia, ¿qué te parece a vos esto de comunicar la ciencia? Porque eso también está bueno, ustedes como jóvenes, es otros tiempos, ¿no? Esto de comunicar, de venir a contar, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está hoy por hoy con ese tema? Yo como ahora licenciada y docente, que también soy. Como docentes me parece que es re importante. Además, mis estudiantes estaban súper emocionados de que yo iba a terminar. Me preguntaron de qué estaba trabajando, con qué, cómo. Claro, de hecho, me preguntan un montón por la universidad. Entonces, que gente joven venga a hablar de ciencia, a la radio, a la tele, a las escuelas. Creo que la base de la alfabetización científica hoy es la comunicación, siempre lo fue, de hecho. Pero que la gente joven lo comunique, me parece que es una inspiración para todo aquel que diga, no, yo no creo que no puedo estudiar. No, sí podés. Y aparte, acá la educación es pública. Claro, incentivar a aquel joven que está escuchando, que está, claro, 8 años me llevó a mí la carrera, hay compañeros que les ha llegado más, hay otros que les ha llevado menos, pero todos hicimos una investigación y todos tenemos algo que aportar al territorio, que es súper importante. Entonces, entiendo que algunos se han ido como Ori, pero otros se quedaron y siguen aportando al territorio. Y a nosotros, como yo digo, el sur me dio todo, como dice Facu Armas, y de hecho mis 2 carreras me las dio el sur. Y creo que si sigo me lo va a dar el sur. Entonces, comuniquemos todo lo que el sur tiene para contarnos. Para brindar, por supuesto. Y y también con esta mirada hacia otros colegas y que pueda haber intercambio también. Esto que vos decís que Ori está afuera, pero eso también ella va a traer algo para aportar y representando a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que eso es muy importante, y ustedes como profesionales recibidos también desde la carrera de Biología. Y del IPA, el Instituto de Ciencias Polares y Ambiente, ¿no? ¿Bien? Bien. Sí. Bueno, ¿algo que quieras agradecer? Deben ser miles. No, primero ustedes por invitarme, obviamente, a la universidad siempre. La universidad específicamente algunas personas en la universidad me la han hecho muy fácil porque yo trabajaba un montón y el horario de las materias no me coincidía y han movido todo para que yo pueda ir.
De hecho, por ahí había un profe que me decía, no, porque yo sé que vos enseguida te enojás y dejás la materia y cursás otro día, ¿viste? Entonces no. Bueno, y claro, ¿cómo te acomodaban? Me acomodaron mucho, me acompañaron un montón, todos. Y después nada, a ver, mi familia siempre esperando que yo vuelva o a que me reciba o que pase algo, pero siempre acompañándome. Mis directoras y sobre todo mis compañeros de la facultad. Sí, que siguen camino y que seguramente van pero a haber nos otros. Acompañamos un montón todo momento. Los compañeros que uno hace en la universidad son valiosísimos porque están pasando por lo mismo o lo han pasado o lo van a pasar. Entonces, mucha comunicación. Como que esa experiencia que va quedando en uno, vos les vas transmitiendo al otro y como que se va incentivando también para terminar la carrera. Y para la presentación del trabajo, o sea, tu trabajo presentarlo así, decí esto, ahora para el título necesitas hacer esto. Claro. Acá hay propuestas de doctorado, acá hay propuestas. Es como una gran comunidad. Qué bueno. Así que bueno, eso. Y a ustedes por invitarme. No, por favor, Florencia. Bueno, felicitaciones, la flamante licenciada en biología. A disfrutar de este momento y ya vendrán los otros momentos que seguramente que van a venir. No bajar los brazos, por supuesto, alentarlos para que siempre lo decimos aquí, para que sigan adelante. Por supuesto que sin ustedes no podemos saber también nosotros ni poder comunicar nada, ¿viste? Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Y saludos y a toda tu familia también. Sí, a los que están escuchando. Mandamos saludos. Sí, obvio. Saludos a todos. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte, un tema musical, ¿sí? Seguimos aquí en Terra Natural por la 93.1. Esto es Terra Natural en la 93.1.